Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos acá todos, una gran familia que forma parte del Instituto Creativo Digital. Vamos a dar inicio a nuestro 9º webinar informativo, que en esta oportunidad tocará el tema de cómo convertirse en aliado estratégico del cliente. Nos acompaña el profesor Mario Aldrey, creador de esta área de la gerencia creativa, y quien les habla, la profesora Lola Rincón. Vamos entonces a ver de manera muy breve algunas pequeñas instrucciones que les tenemos para poder aprovechar este espacio y tener una grabación también, digamos, en condiciones de luego poder subir a nuestra página web. Mario me decía que de acuerdo a un poco las características de la audiencia, pudiéramos establecer más bien un tipo de conversatorio. Entonces, seguramente en algunos momentos de la charla tendremos estos pequeños espacios para conversar, ¿de acuerdo? Vamos entonces a iniciar y le dejo la palabra a Mario Aldrey. Bueno, la idea en principio es entender, y es muy importante que ser creativo, es muy importante para tu cliente, porque se va a beneficiar indudablemente de las bondades, de las capacidades que tú tengas como creativo, pero no van a ser suficientes para ti como creador o diseñador de los mensajes, los emblemas, todo el material que tú le puedas generar pues, al cliente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que tenemos que tener muy clara cuál es la diferencia entre un artista y un comunicador visual. Básicamente, un artista es una persona sumamente egoísta que va a tratar de reflejar y expresar sus percepciones, sus deseos, etcétera, pero no posiblemente las del cliente. En la parte del creativo sí tiene que estar muy presente, y aquí tiene una doble personalidad. Por un lado, tiene que ser una persona que tenga unas cualidades y una formación artística muy bien fundamentada, pero tiene siempre que entender al cliente, y ahí es donde está la diferencia, poder entender y percibir, estar bien claro de las necesidades de ese cliente con los usuarios de ese cliente, y por eso está ese desdoble de personalidad que un poco se expresa en esta lámina, ¿no? ¿Cuáles serían esos hábitos gerenciales a los cuales yo vengo pregonando ya de hace un buen tiempo para poder diferenciarme? Y dado que la mayoría de los que estamos entre el público que estamos ahorita somos venezolanos o hemos estado con experiencia en venezolanos, yo creo que el punto muy importante es que yo tengo que diferenciarme en ser un mensajero o ser un aliado estratégico del cliente. ¿Por qué digo mensajero? Porque si nosotros no inconscientemente realizamos estos 7 ciclos que debemos de tener con el cliente, vamos a ser unos mensajeros. Siempre vamos a estar a la merced de una disposición un poco vehemente, impulsiva y no racional y bien fundamentada de lo que está necesitando el cliente. Y un poco lo que trato aquí de expresar en esta lámina es que van a haber 7 eventos muy importantes que yo tengo que llevar con el cliente, que es cuando yo contacto y abordo al cliente, cuando yo logro conectarme y entender al cliente, cuando yo después recibo la información clave que necesito del cliente para poder entonces hacer una propuesta de alternativas creativas con toda una propuesta económica de mi trabajo como profesional, para después ir al siguiente evento, que es hacer la presentación de mi trabajo como profesional del mundo creativo, y después evidentemente viene la parte de la presentación, que yo debo presentar, qué características debo de tener yo al momento de presentarle al cliente. Y por último, muy importante, y Carolis, una de nuestras excelentes participantes en la charla, cómo yo mantengo ese cliente.
Se dice que el valor real de un cliente no está en la primera venta o el primer servicio, sino realmente en la continuidad y la posibilidad de tener ese cliente en mi cartera y poder darle el valor que ese cliente me está dando. Entonces, en la próxima lámina vamos a poder ver que detrás de cada uno de estos eventos que estamos conversando y hablando, que son eventos naturales, espontáneos, que van a ir surgiendo a medida que yo voy tratando al cliente, hay un trabajo previo que el creativo debe de hacer. Por ejemplo, cuando yo estoy tratando de contactar al cliente, yo primero debo hacer un plan estratégico de conocerme, de entender mis fortalezas, mis debilidades como creativo y tener todo un plan de comunicación para poder contactar al cliente. Cuando yo quiero conectarme con el cliente, poder entender de qué sufre, de qué padece, dónde están sus fortalezas, sus debilidades como cliente, yo realmente tengo que levantar una información que yo llamo el brief de mercadeo. Posteriormente, cuando el cliente me va a dar la información, hay otro documento que lo respalda, que es el brief creativo, donde yo realmente voy a recoger qué información es realmente relevante para el trabajo que me están encomendando. No siempre toda la información que tiene el cliente va a ser realmente importante y determinante para el trabajo que yo tengo que hacer. Yo tengo que quitar lo que no es relevante y poderme concentrar y entender bien qué es realmente importante para el trabajo que me están encomendando, de poderme tener un elemento diferenciador en el mercado que al final es lo que va a distinguir mi trabajo. Y después, evidentemente, viene otro documento que es la propuesta económica, la propuesta de valor desde un punto de vista profesional que yo le estoy ofreciendo al cliente. Muchas veces ocurre de que nos entusiasmamos muchísimo al recibir el brief creativo, inmediatamente le hacemos las propuestas al cliente, el proceso creativo empezamos a crear, pero no hemos tenido la formalidad de poder hacer una propuesta económica que tenga sus pasos, que tenga todos sus elementos y evidentemente la aprobación del cliente antes de comenzar el proceso creativo, que tiene otra cantidad de detalles. Y evidentemente, bueno, después pasamos al próximo evento, que es la presentación exitosa. Cuando yo presento cuáles son las características más adecuadas que yo debo de tener en esa presentación. Si es verbal, si es presencial, hoy en día si es por una videoconferencia, porque resulta que tengo el cliente fuera de mi zona de influencia donde yo lo puedo ver personalmente. Entonces, hay que tener todas estas características bien claras para tener una presentación exitosa. Yo llamo que esta presentación exitosa es la guinda de la torta. Puede ser que todos los otros elementos yo los he hecho perfectamente bien, pero no logro ser lo suficientemente persuasivo en el momento de presentarle al cliente y de ese momento va a depender la aprobación o no aprobación del trabajo que yo estoy haciendo. Y por último, ¿qué debo de hacer para mantenerme cerca del cliente? Que ahí está la técnica del benchmarking, para siempre lograr tener un contacto con el cliente y mantenerme activo con él. Entonces, un poco la dinámica que yo le estaba comentando a la profesora Lola es que abrir un poco con las personas que están en el grupo, que es un grupo relativamente pequeño, y nos da la facilidad de poder intercambiar ideas con profesionales que ya están en el mercado de hace un buen tiempo y exalumnos de nosotros, y por ejemplo poder ver si hay alguna duda, pregunta, comentario relevante, por ejemplo, con el área del plan estratégico. Y quisiera que Lola de repente viéramos cómo podemos interactuar aquí un poco con el grupo y si hay algún comentario y si alguien quiere hacer algún comentario sobre el aspecto del plan estratégico para, bueno, responder y retroalimentarnos entre nosotros de la experiencia que hemos tenido al respecto.
Por supuesto, Mario, de eso se trata, ¿no? Vamos a enriquecer y a realimentar un proceso en el que hemos venido transitando. Tengo la suerte de decir que primero a la sombra, pero después tomando un poco protagonismo, porque en este momento, afortunadamente, ya habiendo calentado motores, he tenido también la ventaja de irme familiarizando con estas 7 etapas de la gerencia creativa y llevar adelante también el proceso formativo en el aula virtual. Entonces, bueno, por supuesto que lo que vayamos a conversar a partir de este momento va a ser para nosotros muy nutritivo, porque vamos a poder ver a ciencia cierta cómo nuestros amigos han venido poniendo en práctica esta rueda de la fortuna que tenemos acá en pantalla, donde por supuesto cada paso nos debería llevar al éxito profesional. No sin antes pedirles por favor que se mantengan. Voy a detener la grabación y a despedir esta primera parte. Vamos a tener el blackout que ya sabemos dentro de unos minutos, entonces para efectos de poder tener esta grabación limpiecita, vamos a detenerla y seguir adelante en la reunión. Gracias por este pequeño espacio donde pudimos haber ya retomado y refrescado todo lo que tiene que ver con la gerencia creativa y seguimos adelante en SAC.